¿Maíz o trigo? Los cereales. Los cereales. La humanidad y los cereales. Todo el desarrollo de nuestra cultura tiene que ver con los cereales, pero ha ido cambiando en el tiempo. El maíz desde hace miles de años, pero circunscrito a América Latina. El trigo en Asia. Hace 10.000 años se sembraba trigo en Mesopotamia, en la media luna de las tierras fértiles. ¿Cuál es la producción actual de los cereales? El maíz, 1.200 millones de toneladas métricas por año. El trigo en segundo lugar, con casi 800. El arroz, con casi 800, similares. Y la chía, 200. Cambios interesantes. Hace un siglo el perfil era totalmente al revés. El arroz llevaba más del doble del consumo por seres humanos de todos los otros cereales. Sigue siendo el más consumido porque el maíz se produce más, pero el maíz se usa para alcohol, se usa para lubricantes, se usa para combustible, se usa para materiales de la industria y para más de 15.000 productos alimenticios. La fécula, el almidón, las cadenas de hidrocarbonos del maíz se utilizan para miles de productos. ¿Qué vamos a ver hoy con el maíz? Algo muy interesante. El maíz es una de las plantas del grupo C4. C4, C de carbono. Saben que la mayoría de los vegetales crecen del aire. Nosotros vemos un árbol y más del 90% de un árbol viene del aire. O sea, la fotosíntesis agarra la energía del sol y el carbono que está en la atmósfera, en el aire, y lo unen para formar vida, para formar las cadenas de almidones. Este carbón en el aire anda en paquetes de 3 y más del 90%, mucho más del 90% de las plantas agarran estos paquetes de 3 carbonos. Pero el maíz se llama del carbono C4 porque tiene una avidez especial por absorber los paquetes de carbono de 4 átomos de carbono. Dentro de estos átomos, de estos paqueticos de átomos de 4 carbonos, por eso se llama C4, hay uno que es un isótopo que se llama carbono 13, que ustedes todos deben haber oído hablar del carbono 14, que se usa para datar los hallazgos fósiles, los hallazgos antropológicos, que es un isótopo que se va decayendo lentamente en el tiempo y depende cuánto hay, es la antigüedad que tiene lo que se está estudiando. El carbono 13 se parece, pero quiere decir que tiene 6 neutrones y 7 protones, 6, 7, 13. Y eso lo pone un poquito diferente y nos permite identificarlo. Por eso dijimos en la primera conversación, en la primera parte de nuestro tema del maíz, que agarran cualquier célula de nuestro cuerpo, pelo, saliva, piel, lo que sea, y medimos cuánto carbono 13 hay y podemos saber cuánto maíz hemos comido en la vida. Esto le da una ventaja maravillosa al maíz porque al agarrar paquetes de 4 y paquetes de 3 lo transforma en una planta sumamente productiva. Esto es una espiga de trigo, ¿verdad? Se estima 60, 70, estas parecería que hasta que tuvieran menos, ¿verdad? Y el trigo da una producción, da 2, 3 espigas por planta y una producción de una vez al año. Ahora, con la manipulación, se ha logrado hacer un trigo que produce hasta 3 veces por año. Por eso que tiene tanto gluten y por eso nos cuesta tanto digerirlo. Y con el maíz, ancestralmente, se podía producir 2 y 3 veces por año. Aunque, como el maíz crece tan rápido, miren la diferencia entre una espiga de trigo y una de maíz. Y el maíz, una vez que uno lo siembra, en 40 días tenemos 3, 4, 5, 6 mazorcas como esta, con más de 300 granos de maíz. Aparte de todo lo que vimos antes, que el maíz exigió, antes de ser maíz, era una rastrera que se llamaba teosinte, o sea que crecía en el suelo, y algún ser humano, un indígena azteca, maya o algún
aborigen de Estados Unidos, se le ocurrió manipular el teosinte para lograr que se ponga vertical y que adquiera todas estas características que ya vimos, que es una planta al revés. Lo que es la flor, lo que es lo delicado arriba, son los gametos masculinos. Lo que es que parece un falo, que es esto que está aquí, estos son los ovarios. Y a través de estos filamentos entran los gametos masculinos, llegan a la mazorca, ¿verdad? Y todo donde están los granos quiere decir que esto fue fecundado. Donde no hay granos quiere decir que estos son óvulos que no recibieron el gameto masculino, por eso no producen granos. El maíz crezca muy rápido. Esta planta C4 abre los estomas, que son estomas la boca por estomatitis, recuerdan, ¿no? Abren y absorben carbón, pero pierden agua. El maíz abre sus bocas e incorpora 3-4 veces más carbón que una planta de trigo, que una planta de cualquier otra planta. O sea, las plantas del grupo C4 son menos del 2% de todas las plantas del mundo. El maíz es una planta increíble. Se dice que la conquista del lejano oeste se basó en los colonos ingleses, europeos, que abandonaron el trigo y agarraron el maíz. Los que se quedaron con el trigo fracasaron, porque sencillamente la producción y el reto de la conquista era demasiado. Imagínense la consecuencia del maíz tan importante. Por eso decimos que, y hoy en día, medirnos el carbono 13, nos dice cuánto maíz hemos comido y nos sorprende porque la cultura del maíz son los mexicanos. Es más, los mexicanos son los que comen casi 40% de sus calorías, según el Instituto de Nutrición Mexicano, provienen del maíz. En cambio, en Estados Unidos, en teoría, es una cultura del trigo, del pan. Sin embargo, cuando medimos el carbono 13 en Estados Unidos, es como si fuera una mazorca caminando. Desde 1950, cuando se transformó la producción de pólvora en producción de nitrógeno, fósforo y potasio, el NPK, que es el fertilizante, o sea, se empezó a producir un maíz y se produjo a producir vegetales con un nitrógeno disponible para la producción increíble. Cambió radicalmente. Entonces, el maíz ha pasado a ser en el Corn Belt, o sea, en el cinturón del maíz en Iowa, son miles de kilómetros de solo producción de maíz, y en la cual se ha logrado hacer de la semilla una patente. Monsanto ha logrado, porque el maíz, al hibridarlo, produce la calidad que uno quiere. Si uno mezcla un maíz blanco con uno rojo, sale un maíz, o un maíz poco productivo con uno muy productivo, sale un híbrido que produce más. Pero hay un fenómeno que hace que la descendencia de los híbridos no mantenga la característica mejor que logró el híbrido. Así que el maíz ha entrado en la dieta del Homo sapiens en forma espectacularmente poderosa. En Estados Unidos todo lo que se come, o prácticamente todo, las proteínas, por ejemplo, todas provienen del maíz, salvo una mínima proporción de vacas que comen grama, de pollos que están libres en el campo, pero todos comen maíz. Entonces, si tomamos un refresco, estamos tomando carbono 13. Si comemos pollo, estamos carbono. Hasta los salmones se han adaptado que son comedores de peces, son ictiófagos, a crecer con maíz. Imagínense eso. Entonces, estamos en la era Sea Maíz, verdaderamente está en su apogeo. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar cómo las culturas antiguas nos están diciendo que lo estamos consumiendo en una forma que no sacamos su mejor provecho. Bello amanecer en Guayana, que inspira a continuar con la serie del maíz. Para culminar, hemos visto en el primero, hicimos las preguntas, ¿por qué el maíz nos marca las células? Que ya lo analizamos. ¿Por qué el maíz tiene características fenotípicas secundarias al revés, de travesti?
por qué él se viste como las flores femeninas son en realidad los gametos masculinos, como los ovarios parecen penes. Y también vimos por qué es un carbono 4, por qué nos marca, por qué es una planta tan ávida que crece tanto. Y hoy vamos a ver algo que es muy interesante, y es que ¿será que nosotros estamos desperdiciando 40% de los almidones del maíz y 30% de sus aminoácidos? Muchos de ellos no son esenciales, pero son aminoácidos. Con la forma en la que lo consumimos en el mundo occidental y en todo el mundo en realidad, exceptuando una cultura, los mexicanos. Hoy queremos hablar del maíz nixtamalizado. Esto es fascinante y son hallazgos que el Instituto de Nutrición mexicano los ha hecho, pero no hace mucho tiempo. Ellos se preguntaban cómo puede ser que los aztecas y los mayas eran tan fuertes comiendo solo frijoles y maíz. Y han descubierto algo fascinante. Cuando el sea maíz, nuestra planta estrella, se hierve en un ambiente alcalino, y cuando se hierve el grano entero, se transforma en maíz nixtamalizado. Se aprovechan las cadenas de almidones 40% más y los aminoácidos 30% más. O sea, cuando nosotros comemos una arepa de una harina normal, hasta una harina, diría yo, como se llama, trillada, una arepa pilada, que es el maíz cuando se muele y se le saca el piquito con el que se fija a la mazorca. Estamos botando una cantidad de energía que necesitamos. El maíz nixtamalizado es la arepa raspá o la arepa pelá venezolana, que justamente donde es tradicional esta comida es en Oriente, es en las zonas costeras que tienen acceso a la cultura azteca y maya. Una teoría que habrá que confirmar. Pero el maíz nixtamalizado, un verdadero descubrimiento maravilloso. El maíz, sea maíz, como es su nombre científico, es una planta muy especial, que en vez de nosotros colonizarlas a ella nos ha colonizado a nosotros. Sus ancestros, que es el teolinte, que es como una gramínea rastrera, hubo un ser humano hace miles de años que logró transformar esa hierba rastrera casi sin semillas en esta maravilla que es el sea maíz de hoy. Por eso decimos que la reproducción del maíz es incestuosa y que en ese incesto el ser humano juega un papel fundamental. Miren esto. La mayoría de las plantas tienen en su parte superior los órganos femeninos, los gametos femeninos, los ovarios, los óvulos. Y en su parte inferior tienen sus órganos masculinos, los espermatozoides, los gametos masculinos. El maíz es exactamente al revés. Esto que nosotros vemos aquí, que se esparce con el viento, que está a punto de empezar a volar, ya casi se ve, si lo golpeo puede salir. Cae y llega a esto es el órgano masculino, son los espermatozoides. Y esto que está aquí, que es la mazorca de maíz, muy tierna, con estas filamentos que se les llama barba o se les tiene diferentes nombres de diferentes sitios, son los órganos, es el órgano femenino. Cada óvulo, ahora todavía no están porque no han estado fecundados, esto está tiernito. Cuando el viento saca estos gametos masculinos, caen sobre los filamentos, entran por cada tubo, hacen un canal por adentro de cada filamento,
he descubierto investigando 3 cosas del maíz que merecen compartirse. El maíz es la alegría, es casi que la característica gastronómica más importante del venezolano, del colombiano, hasta de los mexicanos, pero con la arepa no se alcanza. Es verdaderamente una fuente de alimentación y de alegría. Y he descubierto unas cosas. 3, voy a hacer verdaderamente vale la pena porque es tan importante la información a la luz de lo que hemos estado hablando de la microbiota y de los almidones resistentes y de, bueno, el drama que tenemos en nuestra relación con los hidrocarburos. El maíz tiene un papel fundamental. 3 cosas del maíz para abrir boca, digámoslo así. Primero, ¿sabían que se agarran cualquier célula de nuestro cuerpo y la analizan? Pueden saber cuánto maíz hemos comido en la vida. El maíz nos marca. Segundo, ¿sabían ustedes que el maíz con el Homo sapiens ha hecho un incesto sin pecado concebido? O sea, si el hombre no entra en el acto reproductivo del maíz, el maíz desaparece del planeta como tal. Y tercero, ¿sabían ustedes que el maíz, una de las pocas plantas en el planeta que pertenece al grupo de C4, carbono 4? Vamos a seguir analizándolo en los próximos videos.